Y ahora sí, bueno, muchas gracias por unirse, muchas gracias por su entusiasmo, por su participación, pues por todo lo que nos han compartido hasta ahora. Ha sido muy emocionante y hemos disfrutado mucho leer de sus postulaciones. Desde que nació la idea de este campamento hemos estado muy emocionadas, todas muy eufóricas porque esto ya sea una realidad. Entonces, para nosotras, cada pasito que vamos dando es aún más emocionante. Como ya les decía, bueno, y me presento, mi nombre es Denise Vélez, yo soy responsable de investigación en la Dirección de Políticas y Presupuestos para la Igualdad y el Desarrollo Sustentable en Equidad. Nosotras en esta dirección estamos liderando este campamento, pero también se sumó nuestras compañeras de el área de derechos sexuales reproductivos y violencias, sí, lo dije bien. Tenemos nombres muy largos, el de nuestra organización y el de nuestras direcciones. También yo tengo un nombre muy largo, pero me gusta que me digan Den y así se pueden referir a mí en las próximas días. Mi pronombre es ella. Pues eso, bienvenidas, bienvenides, bienvenidos. Vamos a iniciar con una presentación por una de nuestras compañeras en Equidad que nos va a hablar de algo que es muy importante para nosotras a lo largo de este campamento para que entendamos desde dónde es que vamos a colocarnos en nuestro discurso, en nuestra postura política y en nuestros análisis. Entonces, ténganla presente porque eso lo vamos a estar viendo en cada una de las sesiones de aprendizaje, pero también en esas sesiones en las que vamos a ir un poquito más hacia la movilización y la articulación política. Entonces, permítanme presentarles a nuestra compañera Alma Colín, quien es coordinadora de la misma dirección de políticas y presupuestos para la igualdad y el desarrollo sustentable en equidad. Alma es experta en transversalización de política, de la perspectiva de género en las políticas públicas, con muchos años de experiencia y que nos va a estar compartiendo una presentación sobre los diferentes puntos de entrada en los análisis eh, políticos, que como ya les decía, van a ser muy importantes a lo largo del campamento. Entonces, eh, le doy la palabra a Alma y después de su exposición vamos a tener un espacio para preguntas y respuestas, así que siéntanse libres de hacer la pregunta que ustedes quieran, sin pena, sin temor. Este es un espacio de aprendizaje colectivo, horizontal, entonces, les invitamos también a hacer esas preguntas aunque parezca que va a ser difícil responderlas, aunque sean preguntas existenciales, por favor, háganlas. Y ahora sí, te doy la palabra, Alma. No te escuchamos, Alma, tu micro. Ahí ya. Ah, sí, sí, ya. Perdón, pero se me escondió el micrófono. Bueno, yo primero les diría, más que experta, les diría justamente por el público que son ustedes. No me voy a colocar ni, simplemente me he dedicado mucho al trabajo con gobiernos y hemos tratado de pues llevar nuestras demandas con los gobiernos, de tratar de hacerlo lo más didáctico posible, que entiendan lo que para nosotras es obvio, que hay muchas injusticias en nuestro país, que compartimos muchas situaciones en el mundo y que nos parecería obvio que se tendrían que atender, y la realidad es que nos damos cuenta que hay muchas resistencias, no solamente porque a veces los gobiernos no ubican cómo abordarlo, sino porque la realidad es que a veces ni siquiera tienen los conocimientos de mucho de lo que se discute a nivel internacional, y que hay tratados de derechos humanos y que hay demandas a nivel mundial y que se están compartiendo, y mucho de ese trabajo pues nosotros tratamos como de dialogarlo. También quisiera decir, creo que lo que van a ver ustedes durante el campamento va a ser muchísimo más amplio en términos de las amplias políticas que se van a ver, pero yo de las que sí les puedo decir y
que nos parece fundamental entrar desde este primer punto de análisis es que nosotros consideramos la división sexual del trabajo como la desigualdad estructural, y siempre hago yo mucho ese énfasis en decirle así, la desigualdad estructural sobre la cual se articulan muchas de las condiciones de desigualdad que conocemos y lo anclo concretamente en cuerpos que sabemos que en un binarismo raso nos han educado en pensar hombres y mujeres, como en esta cosa así muy separada, pero que sabemos que sobre todo ya en la última década, aunque realmente vienen estudios de muchos años atrás, hay una diversidad inmensa y que la verdad es que las palabras no nos alcanzan todavía para describir como toda esa realidad tan diversa que hay en formas de expresarnos, en formas de cómo sentimos nuestros cuerpos, dónde colocamos nuestras demandas justamente a partir de esos sentires. Pero que sabemos que hay algo que se va compartiendo. Hay muchas cosas que van cambiando en el mundo, pero hay algo que se va compartiendo y ahí es donde nosotros anclamos mucho nuestro trabajo cuando decimos que la desigualdad estructural, esa desigualdad primaria, está centrada en la división sexual del trabajo, que lo colocamos ya en una dimensión más de lo material, que determina lo que sí tiene un valor monetario e invisibiliza lo que no. Con esto también quiero decirles que sé que hay agendas, y que ahorita me voy a centrar en esa parte, pues hay otras agendas que no necesariamente están todavía tocando estas puertas de sobre todo estar cuestionando lo material, estar cuestionando esto que en un mundo capitalista nos han enseñado que unas cosas tienen valor y otras no. Y este dibujito lo pensamos mucho en el área cuando tratábamos de representar esa desigualdad primaria, la que le llamamos la estructural, ¿cómo la podríamos representar en un esquema? Y en lo que estamos centradas aquí, es decir, que mucho de cómo está organizado el mundo, la mayor parte de nuestro tiempo, sobre todo del tiempo de esta categoría que conocemos como mujeres, y que se va acercando cada vez los estudios más desde este ámbito, nos dicen también que las personas que se autodenominan no binarias están también más cercanas a ser o entrar en estas funciones, en estos roles de entrar a este trabajo doméstico y de cuidado no remunerado, y que es el que abarca mucho más de nuestro tiempo, que es el que además sostiene, decimos, al mundo por donde sí cruzan los flujos monetarios, por donde sí se considera este trabajo que tiene un valor, que además en este mundo, en esta pequeña porción que ponemos aquí, es donde se generan los ingresos por el trabajo, ya sea a través de un empleo o ese trabajo que de cualquier manera se está haciendo, pero que sí tiene una remuneración. Este trabajo no podría ser posible sin justamente todo este trabajo que se está desarrollando acá, en todo esto amarillo. Pero además también saber que esta es, digo, esa desigualdad estructural, pero también tenemos, junto con toda esta problemática, no perder de vista que estamos en un mundo, en un entorno ambiental que cada vez por los modos de producción se ha ido degradando más. A veces se dice que es por la mano humana. Nosotros decimos que tenemos que señalar responsabilidades concretas. No somos todas las personas en la misma medida responsables de esta degradación, de este deterioro de todos nuestros ecosistemas, sino creo que va a ser mucho de lo que ustedes van a estar trabajando, justamente de identificar quiénes son quiénes tienen la mayor responsabilidad y a quienes les tenemos que estar exigiendo que esto se transforme, o de otra manera van a seguir existiendo estas desigualdades. También decirles que identificamos que hay muchos sistemas, o los distintos sistemas más bien de opresión, que discriminan y que van precarizando la propia existencia, la vida de las personas y el planeta, que se compromete cada vez más. Y creo que en este momento que, bueno, pues ya todas ustedes con el trabajo que han estado enviando y lo que van a estar reflexionando, sabemos que hay un momento crucial donde ya no es que estamos pensando en el futuro de una crisis, sino realmente ya la estamos viviendo, y bueno, qué es lo que queremos hacer para actuar.
Desde ese lugar es pensar que esta desigualdad estructural es la que vamos a tener presente todo el tiempo, pero que sabemos que se va a anclar y que va a haber objetivos distintos. Cuando nosotros miramos las agendas desde distintos lugares, sabemos que hay una tensión entre lo que decimos como estas políticas estructurales que se trabajan a partir del cuestionamiento en esos modos de producción, a partir del cuestionamiento de cómo está esa división sexual del trabajo, de cómo se están afectando los ecosistemas, de cómo todo esto nos afecta a todas las personas, pero nos afecta de manera diferenciada, porque existen, junto con esa primera desigualdad estructural, otras desigualdades que van, más que reconociendo la diversidad humana, pues sí, como limitando el propio ejercicio de los derechos de las personas. Y de pronto vemos como una tensión entre distintas agendas y, por ejemplo, dicen, es que si están trabajando solamente, por ejemplo, solo desde el feminismo, entonces no están viendo a las infancias. Y nosotras decimos, claro que estamos ubicando las desigualdades que hay en los primeros años de vida de mujeres, hombres, en toda su diversidad, en ese primer ciclo de vida. Y si pensamos igual en las problemáticas de las personas, otra cosa tendría que ser con personas adultas mayores, igualmente es mujeres y hombres en toda su diversidad, o con todas las personas no binarias, con toda la diversidad que se ha ido ampliando, pero estamos hablando en la última etapa de la vida. Con esto les quiero decir que en todas estas como agendas distintas que hay, por ejemplo, con las infancias, con grupos indígenas afrodescendientes, con la comunidad LGBT y más, con las personas jóvenes que están en esta etapa de la vida o con personas con alguna discapacidad, en cada uno de estos colectivos hay agendas muy claras porque su propia condición les ha generado espacios o formas de discriminación que no permiten la garantía de los derechos de manera plena de todas las personas. Pero lo que queremos hacer énfasis aquí es que, por ejemplo, cuando hablamos desde las infancias, nos vamos a encontrar mujeres, hombres y personas no binarias en este espacio. Si hay indígenas y personas afrodescendientes, igualmente cada uno de estos colores representa cada una de estas poblaciones. Y desde ese lugar entonces es como identificar que cada una de estas agendas tiene un objetivo y busca demandas específicas de acuerdo a lo que más les ha estado afectando en la vida cotidiana. Pero nosotras nos regresamos y decimos que de cualquier manera, esta organización y esta forma como está presentado el mundo les va a afectar o nos está afectando de distinta manera. Y ahí es donde lo que se va a estar mucho discutiendo con ustedes es cómo vamos articulando esas desigualdades o esos elementos estructurales que vamos compartiendo, cómo nos va afectando a cada una de las poblaciones, porque a lo mejor podemos pensar que en las infancias se viven muchas discriminaciones y por ejemplo los jóvenes, las mujeres y hombres y personas no binarias jóvenes van acumulando las discriminaciones desde la infancia y de tal manera que al final de la vida hay un cúmulo de discriminaciones justamente que se han dado y lo importante es identificar esos puntos estructurales que se van conectando y que van generando estos esquemas de discriminación. Yo creo que toda esa parte, bueno, yo no la voy a abundar, solamente les quería presentar como este esquema de manera general, que no pensemos a los grupos como aislados, sino me parece que reconociendo como toda esta diversidad que hay aquí en cada uno de los colectivos, tendríamos que reconocer entonces que esos objetivos diferenciados que lleva cada una de las agendas son tan relevantes, no hay una jerarquía, por eso los derechos humanos son universales, no son jerárquicos, son interdependientes y ninguna es superior o tiene más relevancia que otra, pero que en todos esos cuerpos lo que nos vamos a encontrar de manera sistemática son mecanismos de opresión que cada vez se están compartiendo más. Yo lo dejaría por ahí. Bueno, sé que el tiempo es cortito, pero bueno, estoy para las preguntas y respuestas de los que se vaya a generar. Muchas gracias. Muchas gracias, Alma. Y bueno, pues ahora justo
les invitaría a enviar sus preguntas para Alma. Las iremos viendo hacia el final. Y ahora le voy a dar la palabra a nuestra colega Daniela Verdeja. Ella es economista que tiene experiencia en métodos cuantitativos para el análisis económico. Ha realizado investigación en desarrollo y ha trabajado principalmente en políticas de financiamiento y deuda pública. Actualmente es analista del área de nueva arquitectura financiera y es responsable del Atlas de Vulnerabilidad de América Latina y el Caribe en la Red Latinoamericana por la Justicia Económica y Social, Latindad. Muchas gracias, Dani, por sumarte a este esfuerzo. Bueno, te invitamos a iniciar tu presentación y si quieres sumar algunas otras palabras sobre quién eres tú. Adelante, Dani. Muchas gracias, Den. Gracias a Equidad también por la invitación. Yo feliz de sumarme a esta iniciativa que me parece espectacular. Espero que todas las actividades que tienen planificadas salgan excelentes y bueno, aquí tratando de hacer una contribución en este primer espacio virtual. Bueno, no, creo que has dicho todo sobre mi presentación. He estado trabajando en sociedad civil ya desde hace algunos años. Sí, quizás en temas más relacionados a justicia económica y tratando un poco de integrar el enfoque de género y el enfoque de austeridad, que es lo que vamos a tratar de comentar el día de hoy. Voy a compartir ahí mi pantalla. Si es que no la ven, me avisan. Son algunas diapositivas que he preparado para que después las puedan tener en caso de que necesiten revisarlas o algo. Para explicar un poquito el tema de austeridad particularmente. Entonces, al principio me gustaría comentarles algunos conceptos clave que me parecen importantes que tengamos claro como jóvenes. En general, me parece que toda la población tendría que estar al tanto de algunas cosas que voy a contar hoy y que se relacionan a la austeridad y por qué debería importarnos, cómo impacta y qué podemos hacer al respecto. Entonces, brevemente va a parecer esto una clase de economía o algo así, pero he tratado de pensar lo primero que yo he ido averiguando alrededor de austeridad. Entonces, lo primero es, digamos, el concepto de balance fiscal y el concepto de deuda. Entonces, esto es como pasa con cada uno, una de nosotros, ¿no? Entonces, tenemos algunos ingresos, o en casa, ¿no? Tenemos algunos ingresos y también tenemos gastos. Entonces, lo mismo pasa con los estados. Ingresos públicos, no voy a entrar en el detalle de cada uno de estos, pero sí es todo el dinero que el Estado recauda, ya sea vía impuestos, vía también puede ser cuando adquieren deuda, ya sea interna o externa, pero es toda la categoría de ingresos que tiene el Estado. Y el gasto obviamente es todo aquello que destina a la provisión de servicios o cuando se invierte en infraestructura, carreteras, bueno, todos aquellos ítems en los que el Estado va gastando. Entonces, cuando uno hace la resta, tenemos lo que se llama balance fiscal y que es bien sencillo. Si tenemos ingresos que son superiores, hablamos de un superávit, y si tenemos ingresos que son inferiores al gasto, entonces tenemos un déficit, que es lo que habitualmente se ve. Y cuando uno tiene un gasto que es superior al ingreso, tiene que financiar esa brecha de alguna manera y generalmente lo hacen los estados a través de deuda. Entonces, donde yo quiero hacer énfasis es, si el Estado vamos a suponer que no tiene suficientes ingresos, pero tiene un nivel de gastos dado, se genera un déficit, que es lo que decíamos ahora, el déficit fiscal. Voy a empezar por ese lado. Entonces, para financiarlo, lo que decía es, aumentamos la deuda. En un futuro, para pagar esa deuda, uno debería generar mayores ingresos para hacer el repago de esta deuda. En caso de que no suceda este segundo, voy aquí a poner un puntero. En caso de que no suceda esto, entonces volvemos a tener un déficit y aumenta la deuda y así, ¿no? Uno de los temas ahí es
dónde se destina el dinero que se adquiere con esta deuda, ¿no? ¿Para qué nos hemos endeudado? Entonces, es importante también que los estados con estos recursos traten de invertirlos en generar mayor bienestar para la población. Luego voy a entrar en más detalles con eso. Y lo segundo es lo que yo he querido llamar aquí como un déficit social. Si el Estado no tiene suficientes ingresos y decide no gastar lo que se requiere para, por ejemplo, proveer servicios de salud o proveer servicios de educación pública o alguna política de protección social, de seguridad social para la gente, entonces lo que sucede es que se genera un déficit social porque deciden gastar un poco menos para prestarse menos, llamémosle así. Entonces tenemos una baja prestación en servicios públicos de menor calidad y que, por ejemplo, eso podemos verlo extendido en América Latina. Y un ejemplo muy claro ha sido en la pandemia, que mucha gente no tenía este acceso a hospitales, atención de manera oportuna y bueno, hemos visto consecuencias sumamente graves, pero tiene que ver un poco con la capacidad que tenían en ese momento los países. Entonces, esta baja prestación de servicios genera impactos económicos, también sociales, también ambientales. Entonces, es como el paraguas bajo el cual decimos que esta prestación de servicios impacta a la gente, pero además impacta de manera diferenciada, no impacta a todas las personas por igual. En un segundo voy a entrar a eso. Pero hay además aquí el factor, que es el del que vamos a hablar hoy, que refuerza esta dinámica de baja prestación de servicios. Si estamos en este lado, que es en la primera parte del esquema que les mostraba, y tenemos una alta deuda, las instituciones financieras a nivel internacional, los que posiblemente podrían prestar dinero al país y demás, tienden a mirar niveles elevados de deuda de mala manera. Pero esto solamente para los países como los nuestros, porque ustedes pueden ver a Japón, pueden ver a Estados Unidos que tienen niveles de endeudamiento extremadamente altos y nadie se preocupa al respecto, pero cuando México, cuando países como el mío, Bolivia, no sé, Argentina, Ecuador, ven que los niveles de deuda son altos, entonces dicen, no, ese país es riesgoso, no hay que prestarle. Entonces, lo que pasa es que dicen, ese país tiene que aplicar algún tipo de política para reducir esa deuda. Y más o menos eso es lo que llamamos austeridad. Entonces, cuando esta deuda es muy alta y se la quiere reducir, eso también refuerza esta condición de baja prestación de servicios públicos. Y los impactos se hacen aún mayores. Ahora, ¿qué es la austeridad? Bueno, antes de pasar eso, quería ahí dejarles dos preguntitas. La primera es, ustedes pensando en el acceso que tienen a servicios públicos, en educación, en salud, por ejemplo, en muchos países hay estas prestaciones sociales cuando una persona está desempleada o las prestaciones de jubilación. No sé si ustedes tienen abuelos, abuelas que reciben un dinero, digamos, que les permite tener una calidad de vida buena o no. Pensando en todos estos servicios, ¿qué calificación ustedes le asignarían? Es una pregunta para que ustedes se la respondan internamente. ¿Qué calificación le darían a la prestación de servicios y a la calidad de estos servicios? Del 1 al 5. Si 5 es súper bueno y 1 es muy malo, ¿qué calificación le darían? Y la segunda pregunta es si ustedes tienen alguna idea de cómo se financian estos servicios. Entonces, estas preguntas nos ayudan a mirar la situación que tenemos y a través del financiamiento cómo podríamos mejorar. Ahora voy a entrar en el tema de qué es austeridad. En términos muy sencillos, son todas las políticas que están orientadas a reducir el déficit, que es lo primero que mostraba, o la deuda, lo que decía hace un momento. Y puede darse por la vía de los ingresos o por la vía de los gastos, que eran los dos componentes que mirábamos al inicio, o también pueden darse en ambos. Lo que normalmente observamos es que se dan en la parte del gasto. El gobierno dice, bueno, ok, no tengo demasiados ingresos, lo que voy a hacer es reducir el gasto. Y cuando uno piensa en, ok, va a reducir el gasto, pero ¿qué tipo de gasto va a reducir? Inicialmente el que es más fácil de reducir.
lo llamamos normalmente gasto corriente, pero este está orientado, y lo voy a mostrar en la siguiente diapositiva, a lo más fácil es reducir gasto donde se dan las prestaciones de servicios públicos, como por ejemplo se reduce el número de profesores, profesoras en las escuelas, o el número de médicos, de enfermeras en los hospitales, ¿no? Entonces, la cantidad y calidad de servicio reduce y afecta a quienes más dependen de este tipo de servicios. Ahí les dejo unos nombres alternativos, porque austeridad es, digamos, lo que han querido utilizar como con un sentido un poco positivo, que no lo es, pero hay muchos otros nombres que manejan, y aquí dejo quizás los que son más habituales, ¿no? Si alguna vez escuchan hablar de consolidación fiscal, disciplina fiscal, o restricción, o que se va a realizar, se va a llevar adelante ajustes fiscales, todos estos conceptos al final son lo mismo y son austeridad. Entonces creo que es importante también que tengamos en cuenta este tipo de nombres que se les da, y que de hecho han ido cambiando, y recién salió uno y se trata de darle algún contexto distinto a lo que al final y en el fondo sigue siendo austeridad. Y ya bueno, aquí igual seguramente han escuchado hablar muchas veces de que la austeridad viene impuesta por el FMI, y sí, en gran medida, sobre todo por la influencia que tienen los mensajes y lo que dice el FMI sobre un país u otro, y que cuando tiene un programa con un país, lo que suele hacer es en las recomendaciones siempre mirar esta idea de sostenibilidad fiscal, disciplina fiscal, y en el fondo la prioridad es garantizar que la deuda no aumente demasiado en países del sur, principalmente. Pero también es cierto que hay muchos países que impulsan medidas de austeridad sin necesariamente tener una presencia del FMI en el país. Entonces, esto es importante que lo tengan. Cuando escuchan FMI, sí es verdad, pero también hay que estar mirando la información de nuestros países para ver qué decisiones se están tomando, qué se está haciendo, más allá de solamente la presencia del FMI, y preocuparnos cuando el FMI está, ¿no? Sino también en otros casos. Y Brasil, por ejemplo, es un caso importante de este tipo de medidas sin que tenga un programa con el FMI. Como el tiempo es corto, aquí solo dejo unos ejemplos de cómo son estas recomendaciones, ¿no? Por ejemplo, lo que decía, la reducción del número de profesores o servidores públicos. Digamos, si alguna vez dicen o escuchan ustedes algo que diga que se va a reducir o eliminar subsidios, por ejemplo, a energía o ese tipo de cosas, entonces uno tiene que tener por lo menos presente que estos impactos, que todos estos que está acá, que se privatizan, ¿no? Servicios de públicos como agua, energía o el mismo transporte, tienen al final, si luego da el tiempo podemos un poquito ahondar en ellos, pero los efectos son desiguales, porque afecta a poblaciones que dependen más de estos servicios, que es lo que decía hace un momento. Y les voy a poner ahí un ejemplo. Por ejemplo, si nosotros miramos al grupo de población que se encuentra viviendo en pobreza, este grupo de la población necesita, digamos, es un hogar y tienen alguna persona que tiene una enfermedad. Necesitan acceder a un servicio, llamémosle continuo, de salud, pero si el Estado decide reducir el gasto justo en salud, y se reducen los presupuestos, y se reduce el número de médicos, el número de medicamentos disponibles, o el número de insumos para realizar cirugías o lo que fuese, entonces este grupo de personas que dependía de ese acceso a un centro de salud, hoy ven mermado su acceso y también la calidad, ¿no? Muchas veces, qué sé yo, las cirugías se pueden ir retrasando, entonces esta persona puede que la enfermedad avance mucho más rápido de lo que hubiera avanzado si recibía la atención a tiempo. Entonces, este tipo de políticas definitivamente que impactan mucho más en poblaciones más vulnerables. Además, recae con un peso muy importante en las mujeres, porque a través de lo que un poco igual comentaba Alma, a través de la labor de cuidado, se vuelve como una variable de ajuste en épocas de
de austeridad y de crisis, y son más bien quienes asumen roles adicionales a los que ya estaban asumiendo o, digamos, aumentan la intensidad de la cantidad de horas de trabajo que realizaban ante la ausencia de servicios que debería estar prestando el Estado. Entonces eso es importante tener en cuenta. Eso lo dejé acá solo por si les interesa andar un poquito más en detalle, pero sí quería resaltar esta última idea a partir de ese ejemplo. Entonces, ¿por qué nos debería importar? Y ya con el ejemplo creo que he dado alguna idea, pero sí es cierto que se reduce la prestación de servicios públicos, que digamos es el principal canal a través del cual la austeridad, a través de la reducción del gasto, impacta. Pero además esto es importante resaltar que afecta a la garantía de derechos humanos de las personas. Uno tendría, todos, todas, todos tenemos una serie de derechos económicos, sociales, culturales que no necesariamente están garantizados de manera adecuada por nuestros gobiernos. Entonces, ese es el primer punto. Y el segundo es que este tipo de políticas aumenta la austeridad, aumenta la desigualdad, perdón. Y grupos menos favorecidos son los afectados, como ya decía. Y aquí pensé en 3 ejemplos para compartirles. El primero es, quizás, si nos ponemos a pensar en comparar una niña y un niño. Supongamos que tenemos una niña que vive en el área rural, que por algún motivo solamente vive con la madre y que tiene 3 hermanos, hermanas, no sé, más pequeños, más pequeñas, y dependen, por ejemplo, su principal ingreso es a través de la agricultura familiar y digamos que no tienen, cuentan con recursos suficientes por lo menos para alimentarse, pero no mucho más. Entonces tenemos ese contexto de una niña muy pequeña, que sí, pues de 7 años, que vive en ese hogar. Y después podemos pensar en un niño que vive en la ciudad y que vive con, no sé, el papá, la mamá, y que tienen ambos un trabajo estable y el niño puede tener acceso a una educación de buena calidad y tiene solo un hermano más pequeño. Y yo les pregunto, ¿cuál de estos tiene más probabilidades de en un futuro ser un abogado o una abogada? Y creo que todos coincidiríamos en que el niño tiene más probabilidades, ¿no? Y esto no debería ser así. El Estado debería darle a la niña, bueno, a todos, pero a la niña, las mismas oportunidades que cualquier otro niño de su edad para poder educarse, alimentarse bien, formarse, no tener que trabajar ni ayudar en casa con labores que no le corresponden y que en el futuro ella pueda llevar la vida que desea llevar, ¿no? Entonces, y creo que estas condiciones no necesariamente son garantizadas por los estados. Y cuando vemos políticas de austeridad, estas brechas se acrecentan, ¿no? Quizás la niña que iba a una escuela pública, ahí en la comunidad donde ella vive, nada, deciden cerrarla o quizás que habían 5 profesores y ahora quedan 2. Entonces, aún más se ven mermadas sus oportunidades de salir adelante, ¿no? Entonces, en el caso del niño, quizás sí, bueno, estaba en una escuela pública, pero los padres tienen recursos, quizás lo pueden enviar a un colegio, eh, digamos que sí se pague, que sea privado, dependiendo de las condiciones de ellos. Pero como que estas brechas se van acrecentando, ¿no? Y cuando crezcan tienen menos probabilidades de tener un nivel de bienestar más alto. Y después me puse a pensar en quizás la edad en la que ustedes que nos acompañan hoy están atravesando y quizás muchas o muchos están terminando la universidad o ya la terminaron y están empezando a trabajar. Y es un momento en el que como jóvenes se hace un poco más difícil encontrar buenas oportunidades. Y cuando hay austeridad, la austeridad de hecho destruye puestos de trabajo y se hace aún más difícil encontrar uno. Entonces, hay 2 efectos ahí. El primero es que
es difícil encontrar trabajo y muchas veces uno quizás ha invertido en alguna educación o ha tenido acceso quizás a una educación superior pública, pero ese esfuerzo de haber estudiado y tener un poco más de preparación tal vez no se traduce en encontrar un empleo acorde a las capacidades de cada persona, y entonces se emplean en otros trabajos que pueden ser de menor calidad, que no necesariamente son, digamos, considerados trabajo decente, o en otros casos, encuentran un empleo por donde no se les remunera lo suficiente y no se les dan prestaciones sociales de acuerdo a un trabajo formal. Entonces, en ambos casos, al final, puede ser subempleo o puede ser que están en la informalidad. Al final, qué sé yo, como jóvenes, no sé si todas, todos tienen algún seguro de salud al que puedan acceder público cuando necesiten y para cualquier enfermedad, necesidad o cualquier incidente que pueda tener. Esperamos que no suceda, pero todos tenemos eso o no. Y entonces ahí es cuando se hace más difícil para, digamos, los jóvenes avanzar en nuestras carreras o hacer lo que uno al final desea hacer, ¿no? Ya sea que uno se dedique a alguna profesión más como la mía, digamos, más de escritorio, quizás a alguno le gusta más el arte o la música, pero es más difícil cuando la situación de la austeridad evita que la economía se mueva y crezca, digamos, en un sentido positivo. Y lo otro es lo mismo, no sé si desconozco en este momento cómo es en México, pero sí, en el caso de Bolivia, por ejemplo, el tema de acceso a universidades y a educación superior de manera pública, de hecho, las universidades públicas son mucho mejores, es muy buena, pero sí es cierto que cuando se reducen los gastos, eh, hay como, no sé, paros, huelgas de los profesores, entonces la educación no se hace realmente continua, ¿no? Y al final, los perjudicados, las perjudicadas, no sé, somos todos nosotros. Entonces creo que con estos ejemplos, no sé si es que queda un poco más claro, pero es que estas políticas que a veces uno las ve como muy macro, sí terminan afectando en cosas súper del día a día de todas, de todos. Y tal vez uno no necesariamente tiene que pensar en sí misma, pero también en, sí, qué sé yo, tú tienes una madre que depende de un servicio de este tipo, o si alguien tiene hijos, hijas, o no sé, algún familiar que se haya visto perjudicado por este tipo de situación. Entonces, ahí también es importante pensar en nuestros entornos. Solo para cerrar, porque creo que me pasé de tiempo, en este mapa vemos todos los países en rojo son aquellos que están cortando el gasto público en estos años, entre 2022 y 2024. Y es básicamente en todo el mundo. Pero sí los impactos también son diferenciados entre países y al interior de cada país, como decía. Solo para tener una idea, en América Latina el 80% de la población va a estar viviendo bajo este tipo de políticas. Lo último, ¿qué deberíamos hacer? Y aquí he querido dar 3 ideas. La primera es informarse, y me parece que esta es la más clave y la más importante. Siempre hay que estar un poco pendientes, ¿no? De qué es lo que pasa. Escuchamos las noticias, que se apruebe el presupuesto de la nación y tal. Entonces, un poquito informarse qué es, qué están aprobando, qué se está decidiendo, están cortando el gasto, dónde lo están cortando y demás. Hay una guía que está ahora voy a compartir en una página de una campaña en la que Equidad, Latindad son parte, donde ustedes pueden encontrar material sobre cómo buscar esta información y demás, pero es como estar informados, estar al tanto. Y la segunda es concientizar en nuestros entornos, con amigos, con amistades, con familiares, en el trabajo con colegas. Es como tratar de un poco de poner este debate de la austeridad sobre la mesa para que se hable entre la gente que conocemos y la importancia de estar al tanto y de conocer impactos si se toman decisiones que vayan en línea con la austeridad y en desmedro con los derechos de la gente. Y el último es, si es que están interesadas, es como movilizarse, articularse con otros grupos y tener alguna actividad alrededor de
de esto, para hacerlo más visible, si es que uno quiere elevar la voz, digamos, de manera más significativa. Y aquí les dejo, en esta página, que es la campaña en contra de la austeridad, pueden encontrar recursos, información, cómo seguir el tema de cada país. Y si se quieren sumar, pues obviamente van a ser más que bienvenidas todos, todes, todas. Entonces es como, si es que quieren, ahí les dejo el QR, les dejo el enlace eh, para que se puedan sumar, que me parece que también va a ser parte un poquito del campamento en el que van a estar, me parece que en unos días. Así que nada, con eso ya cierro. Muchas gracias por el tiempo extra, pero me parece importante hacer énfasis en algunos puntos que compartí. Gracias, Den. Muchas gracias, Dani, por compartirnos esto. Yo sé que seguramente ustedes han de pensar, han, quizás es la primera vez que escuchan muchos de estos términos, la misma palabra de austeridad. Pienso que en los últimos años ha estado más presente digamos, en nuestra cotidianidad en México, pero no con ese impacto y con este fondo, este trasfondo necesariamente del que nos habló Dani. Algo hay de eso, pero no completamente. Tendremos espacio en el campamento para ir reflexionando más sobre esto y recordarles que el campamento es un campamento para juventudes activistas de diferentes movimientos sociales por la justicia económica y el fin a la austeridad. Por eso creíamos importante iniciar, eh, perdón, antes em, de llegar al campamento con una explicación sobre lo que es la austeridad, pero no se va a agotar en esta sesión, la vamos a ir recuperando, así como lo que Alma nos compartió, esta visión estructural. Es algo transversal al campamento y que por eso considerábamos necesario despertar su curiosidad en esta sesión. Decirles que este campamento de juventudes eh, forma parte de una de las acciones de la campaña por el final a la austeridad de la que les habló Dani y que, como bien señaló, Latindad y Equidad somos parte y que tiene muchas redes colaborando en diferentes partes del mundo porque es un llamado global, es un llamado global a acabar con la austeridad, porque como vieron ustedes en el mapa que presentó Dani, en todo el mundo vivimos en esa situación. Y eso ha tenido impactos como los que ya nos platicaba Dani, que seguramente a ustedes, algunos, se les ocurrió quizá cuando tuvieron alguna cita en en el seguro social, o cuando estuvieron en la universidad, o cuando tuvieron que hacer un trámite, o cuando iban en el transporte público colapsado. Piensen en todos esos momentos y ahí es donde está esa materialidad de la austeridad. Pero como les decía, vamos a seguirlo reflexionando en el campamento. Pues antes de darles un poquito más de panorama del campamento para no restar tiempo a nuestras compañeras Alma y Dani, si tienen alguna pregunta, por favor déjenla en el chat o siéntanse libres de levantar la mano y plantearla directamente. Si no tienen una pregunta en este momento y después la quieren hacer, lo vamos a poder trabajar en el taller, en el campamento. Y bueno, pues eso, a ver, déjenme ver porque no veo bien el chat. O ni manos levantadas tampoco veo, ¿no, verdad? Den, pues yo no sé si meto mi cuchara, pero no sé si a lo mejor cuando planteamos si tenemos preguntas, a veces no tenemos preguntas, pero sí tenemos reacciones o comentarios. Entonces no sé si quieran más bien como desde ahí participar a alguien, Hay pero ya uno yo en el chat de LOL, Canul, si quieren. Ay, espérenme, es que no veo bien. ¿Alguien podría Ah, leerla? si quieren, yo lo Alcanzo a leo ver. si quieren. Dice LOL, si todo el mundo vive en planes de austeridad, esta se convierte en la norma. ¿Qué otros referentes tenemos para pensar? Ay, se murió.
para pensar en alternativas no austeras. Y también dice Sofía, a mí me surge la duda de a qué se refiere la administración mexicana actual con austeridad republicana, pero no sé si entonces lo platicaremos en el campamento. Y la última, Ana Mastreta, dice que a mí me deja pensando en que no tenemos austeridad en nuestro consumo, en cómo estamos, en que no tenemos austeridad en nuestro consumo, en cómo estamos acabando con el planeta, con el estilo de vida capitalista. Son los tres entre comentarios y preguntas. Y Melissa tiene la mano levantada. Adelante, Melissa, y ya luego les doy la palabra a Alma y a Dani. Hola, yo tengo la duda sobre qué pasa cuando se justifica la austeridad con la redistribución de la riqueza. Porque siento que ese es un discurso muy comúnmente usado, sobre todo como, no sé, eh, o sea, como he leído y visto muchos discursos de, pues es que tenemos austeridad y hacemos que se distribuya la riqueza, entonces realmente no hay lo que decías de no afecta en la garantía de los derechos humanos, porque al final se está como justificando una cosa con otra. Esa es una duda que tengo también por la parte de equidad, o sea, porque no es lo mismo que igualdad, ¿no? O sea, tener el acceso a... em, esa es otra duda. Sí, muchas gracias. No sé, Alma, si quieras ampliar un poquito sobre la diferencia entre equidad e igualdad y Dani sobre las preguntas. Y yo Bueno, les, Alma también es experta en austeridad. ya les dejo ahí ya para Dani. Yo nada más diría, la equidad lo ubicamos como una noción, un principio operativo, con qué es lo que tendríamos que hacer ante prácticas de discriminación e identificando concretamente qué discriminación es la que se está haciendo. Entonces tendríamos que pensar acciones equitativas justamente para ir nivelando pisos que están que ponen en desigualdad a las personas y que ponen en desigualdad justamente por estas situaciones o distintos ejes de poder como la clase, el propio sexo, si hay alguna discapacidad, el nivel educativo, etcétera. Entonces, la equidad siempre la pensamos en un sentido, además, yo digo, muy creativo. Ahí es donde tenemos que estar pensando qué tanto tenemos que estar diseñando, además de acuerdo a las necesidades de cada una de las poblaciones, que ya vimos que son distintas, y que cada acción que vamos haciendo tenemos que pensar muy en lo concreto de a quién le va a llegar. Eso diríamos que es en términos de pensar en una política con equidad para llegar a ese gran, siempre decimos como en la utopía, ningún país en el mundo decimos que ha llegado totalmente a la igualdad, a garantizar todos los derechos para toda su población, pero ese es siempre como el motor hacia donde estamos queriendo llegar. Entonces, la igualdad es un principio que lo tenemos en prácticamente todos los instrumentos de derechos humanos. Ese diríamos que es hacia donde queremos llegar, pero para poder llegar a la igualdad, primero tenemos que identificar qué tipo de discriminaciones son las que se están generando, hacia qué grupos poblacionales, para entonces pensar estas acciones equitativas que respondan totalmente a la demanda de estas poblaciones y pensando siempre en que queremos llegar acá, a la gran utopía de la igualdad. Yo nada más diría de austeridad, que creo que se puede confundir mucho también porque es particularmente en este gobierno de lo que nos han hablado mucho de la austeridad republicana, se ha recortado mucho el gasto, se ha adelgazado incluso la operatividad del propio Estado y se decía, pero por cuestiones de corrupción, que yo creo que ya ahorita lo dicen, la austeridad desde qué lugar están hablando, pero particularmente en lo que a México se refiere cuando el Obrador habla de esa austeridad republicana es porque sabíamos que había muchos, bueno, sigue habiendo muchas prácticas de corrupción donde se gasta excesivamente el gasto, más bien el dinero público en papelerías, en viajes, en cosas realmente superfluas y que no estaban totalmente justificadas. Y él habla mucho de ese tipo de recortes a todos esos gastos innecesarios y así le denominó como la austeridad republicana, pero yo creo que es una noción distinta a la que nos está planteando
ya como en términos más amplios de una austeridad que justifica todos esos gastos, que es de lo que hablaba Diana, que justifica los recortes a los gastos en los servicios públicos. Y bueno, yo ahí le paso la palabra. Creo que ahí es donde tendríamos que ahondar, ¿no? En el tema. Estoy de acuerdo contigo. Este, y también coincido totalmente con la explicación sobre igualdad, equidad, y ahí por eso pensando en el ejemplo de los niños, la niña, el niño, ¿no? Es como, sí, sí, completamente de acuerdo. A ver, lo primero es que igual, a ver, voy a tratar de ir en orden de los comentarios. El primero que decía que se convierte en la norma es así, de hecho, es la norma, la austeridad, se la ve con buenos ojos y esto, a ver, tiene que ver con la priorización del pago de la deuda. Es decir, yo soy un buen pagador, yo no me endeudo demasiado, entonces yo tengo una buena imagen y es lo que quiero mostrar hacia los demás. Y es como la norma realmente alrededor de los países y garantizar que soy fiscalmente sostenible. Y ahí quiero hacer el enganche con otro comentario que hablaba sobre que no somos austeros en el consumo. Y de hecho, no solo desde la tienda, que ahora lo estamos tomando con más fuerza, pero sí de una larga data hay como toda una demanda de sostenibilidad de la vida antes que la de la deuda, ¿no? Y es así, es como ustedes dicen, la austeridad a veces se piensa mucho en, no, es que hay que garantizar el pago y que estamos sostenibles y tal, pero cuando vemos los modelos de crecimiento que impulsamos, el consumo que tenemos, definitivamente no somos austeros y más bien estamos haciendo un gran daño al planeta que estamos viendo el día hasta hoy. Cada día vemos noticias de los impactos que estamos recibiendo por efectos del cambio climático y toda la crisis climática, ¿no? Entonces estoy también de acuerdo con ese comentario. Y lo que decía Alma sobre esta austeridad republicana, que yo no la había escuchado, eh, tiene que ver con la pregunta que hacía Lola al principio sobre pensar en alternativas no austeras, ¿no? Y hay muchas, que también creo que al momento de movilizarse y al unirse a la campaña no solamente piensa en la austeridad es mala y hay que acabar con ella, sino hay que acabar con ella, es mala, pero hay estas otras alternativas, ¿no? Y entre ellas están, por ejemplo, que estos impuestos que llamamos progresivos, y que es decir, que los que tienen mucho más dinero paguen más impuestos. Durante las crisis, particularmente voy a pensar aquí en la pandemia, el grupo pequeñito de personas muy ricas se ha hecho mucho más rica y cuando el número de pobres ha aumentado. Entonces, ¿por qué no ponemos impuestos a ese grupo de muy, muy ricos para poder recaudar dinero, que además es más sostenible en el tiempo, para financiar qué sé yo, servicios básicos o, no sé, extender no sé si, para que toda la población tenga acceso a agua potable, ¿no? Entonces, cosas así. Em, Después hay muchas alternativas. Hay otra relacionada, por ejemplo, y ahí quiero hacer el enganche con lo de austeridad republicana. Hay mucha corrupción en los países, eso es verdad. Y podemos pensar en qué tipo de gastos, por ejemplo, gastos militares, se podrían quizás sí reducir, pero no aquellos destinados a, por ejemplo, qué sé yo, hospitales. Entonces, sí es cierto, pero a veces se pueden confundir y se puede difuminar la idea de austeridad. Entonces, quizás a la gente si escucha vamos a reducir por corrupción y tal, uno dice, me parece lógico, estoy de acuerdo. Pero en la práctica, ¿realmente se hace eso? ¿Realmente es donde se recorta o no? Entonces, es donde ahí debemos hacernos la pregunta nosotras mismas. Y por eso digo que es importante siempre buscar información, tratar de tener una idea de dónde está y tratar de mirarla, ¿no? Estar al tanto de lo que pasa con ese tipo de políticas. Y lo último, que aquí tenía, lo de la redistribución. Es justamente lo contrario. La austeridad no redistribuye, de hecho amplía la desigualdad, amplía las brechas. Más o menos con los ejemplos que les iba contando para tener una idea. Pero sí, por ejemplo, a través de la alternativa que les decía de, por ejemplo, impuestos a la gente muy, muy rica,
sí, ahí la política tiene un carácter redistributivo, ¿no? En cambio, cuando atacamos el gasto, más bien es lo contrario. Entonces, es un mensaje engañoso al final el que se estaría dando al decir que la austeridad redistribuye, porque no lo hace. De hecho, completamente que no lo hace. Y muchas veces, más bien, va en favor de aquellos grupos o corporaciones privadas, son quienes salen más favorecidos. Entonces, de hecho, que no sucede. Creo que con eso está todo. No sé si ahí. eh, Hay una última pregunta que Dani les puede hablar mucho tiempo sobre esto, no que quedan. es, ¿a quién le debe dinero todos los países? Si todos los países viven en austeridad, todo el mundo está endeudado, ¿a quién se le debe ese dinero? Bueno, sí, podría hablar bastante de ese tema. Voy a pensar en América Latina en este momento. Es bastante heterogénea la composición de acreedores. Acreedores es los que prestan, ¿no? A quienes les debemos. Y es importante esto porque en América Latina, así tratando de mirar en promedio, ha crecido mucho la deuda con lo que llamamos acreedores privados, que pueden ser instituciones financieras, bancos internacionales, que están concentrados, por ejemplo, qué sé yo, México no tiene un problema tan grande con deuda externa, pero en los países emiten unos bonos en la Bolsa de Valores de Nueva York y la compran justo estos acreedores privados, que son los que también llamamos tenedores de bonos, su mayoría. Y al final esta deuda se hace muy opaca, muy poco transparente, porque una acción, un inversor puede adquirir esa deuda, que son títulos, son papeles, y luego puede vender en otros mercados que llamamos secundarios. Entonces, esa deuda se va como revendiendo y revendiendo y al final no sabes exactamente quién tiene tu deuda. Pero sí hay algunas grandes corporaciones identificadas, supongo que han debido hablar, algunas veces escuchar hablar de BlackRock. Son este tipo de empresas las que al final tienen mucha de nuestra deuda. Y el problema es que cuando un país está en crisis y necesita negociar mejores condiciones, algún tipo de reestructuración de su deuda, es muy, muy complejo y tenemos muy poco poder de negociación ahí como países, sobre todo del sur. Entonces se hace muy engorroso el proceso, es bastante complicado, pero se le debe, digamos, a todos estos acreedores privados. Y la deuda también se le puede deber a bancos multilaterales, el BID, el Banco Mundial, la CAF o a otros países, ¿no? Que China ha incrementado mucho, por ejemplo, estos préstamos en América Latina se le puede ver entonces a otros países, a esos multilaterales, pero el grueso está concentrado en estos privados. Y la deuda se hace opaca no solo en, digamos, qué tan cara ha sido la deuda, cuánto se ha prestado, sino también el Estado adquiere ese dinero y dónde lo destina, que ahí también no necesariamente el destino del gasto es redistributivo. Entonces, es un problema por la poca transparencia, pero a grosso modo les puedo decir que se les debe a ellos. Y ya, para no extenderme, en el caso de México, si bien la deuda externa no es un problema, tienen un nivel alto de deuda interna, lo vamos a entender como deuda con prestamistas al interior de México, le llamemos, ¿no? Entonces ahí sí son otras instituciones públicas o privadas de México que le prestan al Estado. Entonces ahí depende. Cuando me preguntan a quién le deben, a, a muchos, pero particularmente privados si pensamos en América Latina. Muchas gracias, Dani. Y LOL, decirte que hablar de acreedores, ¿a quién le debemos? Es como meterte a una telaraña. Pero ya nos iremos metiendo a esa telaraña durante el campamento. Muchas gracias por su participación. Si tienen más preguntas, igual déjenlas en el chat. Si no, anótenlas y las vamos viendo durante el campamento. Eh, es el tiempo de despedir a Alma y a Dani, que nos acompañaron en esta primera gran sesión del campamento. Con, empezamos con broche de oro y vamos a tener una segunda parte para hablar de la logística, así que por favor no se salgan, solamente les invito a que despidamos a Dani y Alma con aplausos o que reaccionen con los emojis, como bien decía Patti, que ustedes prefieran. Muchas gracias, Dani y Alma. No, muchas gracias a ti, Den, y les deseo lo mejor para el campamento, que lo disfruten.
Que lo disfruten. Un abrazo. Bye bye.